Bueno, justamente ese concepto desconcertante fue uno de los tantos manejados ayer en la sesión del Senado, cuando con los votos del Frente Amplio se le dio media sanción al proyecto de ley que autoriza a que el fideicomiso que administra los bienes de la desaparecida Pluna pueda dar en arrendamiento, leasing o enajenar los 7 aviones Bombardier con garantía del Estado. Se trata de los 7 aviones que iban a ser subastados, pero que finalmente no fueron subastados y que dieron origen a toda esta telenovela. Claro, tenemos, digamos, las razones por las cuales el oficialismo llevó adelante esta idea. Vamos a ver qué dice representantes de la oposición. Estamos en línea con el senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, las razones ustedes que ustedes apuntaban no estaban, a ver si lo entiendo bien, no estaban concretamente afirmadas en lo que en sí mismo representaba el proyecto, sino en el procedimiento, la desconfianza que el procedimiento que ha tenido toda la gestión o el gestionamiento de lo que era la empresa Pluna les empuja a no apoyar precisamente una solución que viene hacia el futuro. Está muy mal expresado, son las 8:20 de la mañana, uno se durmió a las 2:00 porque hay amigos que deciden que en estos días son buenos para despedirse. Espero que me haya entendido el senador. Sí, lo entendí. No es que nosotros no estemos de acuerdo con una solución, es que en la ley no la hay. Esto es lo que quizás no se ha tenido en cuenta. La ley lo que dice es que se le autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar, o sea, a vender, dar en arrendamiento o dar en leasing, o hacer contrato de leasing, a una sociedad integrada por uno o por varios trabajadores o a quien el Poder Ejecutivo quiera. O sea que en realidad no hay solución, sino que es una autorización para que el Poder Ejecutivo se lo venda a quien quiera, como quiera, o lo dé en arrendamiento a quien quiera, como quiera. Y entonces, en realidad es un cheque en blanco, es decir, es una autorización al fideicomiso, al ministro Lorenzo y al ministro Pintado, para que vendan los aviones o los alquilen a quienes ellos quieran sin control alguno. Y entonces nuestra objeción, yo creo que es lógica, ¿no? Es, mire, en el caso anterior, en el cual había un procedimiento establecido, mal o bien, que era un remate, bueno, creo que la enorme mayoría de los uruguayos entendemos que el ministro Lorenzo, el ministro Pintado, el fideicomiso, no actuaron bien. No vamos a seguir hablando de Cosmo, BQB, López Mena, Caloya, Raúl García y todos estos personajes que parecería ser personajes de una novela, surgen todos los días. Bueno, no procedió bien. Entonces, como no procedieron bien, resulta que ahora nos piden un acto de confianza extremo, que es, vamos a autorizarlos a hacer lo que tengan ganas, sin ni siquiera la obligación de informar al Parlamento. Uh-huh. Y encima, si usted eso le agrega que se niegan a dar la información de lo que pasó, y fíjese que si se niegan a informar de lo que pasó para atrás, si usted le da todos estos poderes para adelante, lo que puede pasar sería, yo creo, un acto de irresponsabilidad nuestra como legislador de la oposición, votarle eso, ¿no? Obviamente no estaríamos cumpliendo con nuestra tarea como legisladores si le damos esas facultades. Uh-huh. ¿En qué termina esto, senador? ¿Se sabe? ¿Se presume? ¿Se intuye? A veces se puede presumir, pero tal vez no se pueda decir públicamente. Pero este tema, ¿cómo termina? Bueno, yo creo que hay que separar, ¿no?, las cosas. Una cosa son las responsabilidades que puedan existir por lo que yo creo que ha sido una gran farsa. Me parece que hay elementos de convicción suficientes como para pensar que lo que se armó con Cosmo y Hernán Calvo era algo muy vinculado a la empresa BQB. Es decir, era la empresa BQB la que estaba atrás de todo. En eso, no solo la vinculación de este señor Hernán Calvo, no solo la fotografía almorzando en su momento en un restaurante con el ministro de Economía de los dos, sino ya esto que usted informaba recién, ¿no?, que
resulta que el señor de BQB fue el que tramitó el aval para Cosmo, y además de haber sido el que tramitó para el aval, fue el que le dictó las condiciones. Es increíble, ¿no? En el Banco del Estado, de todo le dictó las condiciones. Entonces yo creo que eso está claro. Si eso fue un concierto fraudulento con el Ministerio de Economía, que estaba tan preocupado para que se presentara un oferente en el remate, lo va a tener que determinar la justicia. Parecería haber elementos muy fuertes, ¿no? Parece que ahora se reconoce que los días anteriores al remate habían estado juntos, habían estado conversando sobre el asunto. Está esa resolución que votó la bancada del Frente Amplio en el Parlamento, por el cual le recomendaba al Poder Ejecutivo comprar el boleto del remate. O sea que hay una cantidad de elementos que son importantes, y ahí creo que hay una intervención de la justicia. Yo puedo llegar al planteo, como legislador, no, al planteo de elementos que nos merecen dudas y que estoy seguro la justicia independiente, como es, va a analizar. Después hay otro tipo de conductas que creo se van a tener que analizar y que creo son muy graves desde el punto de vista de la institucionalidad del país, y es que el Estado, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, la Presidencia, promovió toda una serie de medidas con el fin de que el crédito del Estado esté por encima del crédito de una cantidad de otras personas que eran acreedores de Pluna, sean los trabajadores, sean los que compraron pasajes, sean los que le brindaban servicios, los remiseros, el aeropuerto de Carrasco, los que le daban servicios de tierra, etcétera, porque usted sabe que de acuerdo con la ley vigente, si no se hubiera dictado la ley anterior, Pluna, ente autónomo del Estado uruguayo, perdía la hipoteca, porque su crédito era subordinado. Entonces lo que hizo el Poder Ejecutivo, y así se lo presentó a su bancada en el Parlamento, y yo creo que no le aclaró a la bancada del Frente Amplio esto, pero ¿qué hizo? Trajo una ley presentó una ley y logró aprobar una ley por la cual la hipoteca que iba a ser por imperio de la ley vigente, iba a ser cancelada, siguió vigente por una ley posterior, es decir, afectó los derechos de los otros acreedores. Yo lo llamo un mini default, y eso es un acto en fraude de los acreedores, una modificación de la ley que creo que nos afecta como país. Ni siquiera en el 2002, en la mitad de la crisis, el Estado uruguayo dijo yo no pago, sino que enfrentó sus obligaciones. Bueno, en este caso el Estado uruguayo dijo yo no pago y le sacó un crédito a terceros, que eso es muy grave. Y por último está el futuro de los aviones y de la conectividad aérea, que es quizás el tercer elemento y el más importante. El otro lo define la justicia. Y en ese sentido lo que nosotros no vemos es un plan serio en estos momentos. Cuando el ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, fue al Parlamento, nosotros le dijimos, mire, le preguntamos, ¿usted tiene algún estudio realizado, alguna consultoría, algún profesional sobre el mercado aéreo? Hay una política aeronáutica de desarrollo, usted contrató algún consultor, analizó los costos de operar en el Uruguay, los posibles ingresos, el desarrollo aeronáutico del país, y nos dijo no. En realidad me reuní con un señor Sepúlveda hace un tiempo, un señor chileno, y estuvimos conversando sobre la posibilidad de que él hiciera un estudio en algún momento, y me dijo que iba a ver si podía conseguir cómo financiarlo. Entonces es muy difícil pronunciarse sobre proyectos que se presentan cuando el Poder Ejecutivo no tiene los estudios técnicos que avalen los mismos e independientes, ¿no? Y esa no es la forma de trabajar, con lo cual uno cuando le preguntan ¿y cuál es el futuro? Es que no lo sabe nadie, porque nadie lo ha estudiado a fondo, y quien tiene que hacer los estudios porque tiene los recursos es el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Bien, se está cerrando un año, este tema se va a prolongar, algunos de sus aspectos pueden, según algunos,
estallar en plena campaña electoral. No sería bueno que esto ocurriera, ¿verdad? Bueno, pero para eso tienen que informar, ¿no? Y dar la información. Ahora, si se pide información y no se da, fíjese que cuando fue el presidente del Banco República del Senado en la interpelación, yo creo que nos tomó el pelo, esa es la verdad, porque primero dijo, que habló de los premios que había sacado él como presidente del Banco República, y después dijo que no iba a dar información alguna porque estaba alcanzado por el secreto bancario. Pero ahora, el otro día yo lo escuché en una entrevista con usted, a usted le contó sí. muchísimo, y cuando fue al Senado no dijo nada. Y entonces obviamente que eso no ayuda para aclarar las cosas. Fíjese que la Auditoría Interna de la Nación decretó que era secreta y confidencial toda la información de Pluna. Entonces obviamente cuanto más lo tratan de hacer así, más es nuestro deber como legisladores, es parte de nuestro trabajo, determinar las responsabilidades. Hoy nos desayunamos con el lío de ANCAP. Fíjese que hay 3 o 4 funcionarios de ANCAP que son sancionados. Sí, pero Jorge, los suplentes. No, pero fíjese que le hicieron un agujero al banco a ANCAP de $30 millones. Sí. Estaban autorizados a manejar un crédito de $4 millones. Sí. Y le dieron a Pluna 30, 20 y pico, casi 30. Y los van a suspender 60 días. Y la sanción más grave es que la sacan de la sección en que está y la llevan a otra sección. $30 millones. En cualquier empresa, cualquiera que hace, que participa en una mala gestión de ese tipo, es destituido, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. No lo suspenden 60 días. Son $30 millones de todos los uruguayos. Y obviamente que cuando la sanción es tan leve y tan benevolente, se levantan suspicacias de por qué el directorio de ANCAP, y en especial el señor Sendik, es tan benevolente con estos funcionarios, ¿no? Porque se puede levantar suspicacias. No son $50.000, no son $10.000, son $30 millones de todos los uruguayos, y lo arreglan con 60 días y un traslado de sección. Bueno, uno tiene derecho a pensar que esa benevolencia, o por lo menos a sospechar que esa benevolencia, obviamente que está motivada por alguna otra cosa, ¿no? Senador, tal vez no nos veamos ni conversemos antes de fin de año. Le deseo muchas felicidades a usted, a su familia, y un buen año próximo, ¿eh? Lo mismo para usted. Hasta muy pronto. Adiós.